Entonces, las técnicas de caja blanca son conceptualmente diferentes respecto a las de caja negra, en el sentido de que las de caja negra, lo que hacíamos nosotros era estudiar documentación y ver de qué manera podíamos jugar con el sistema para obtener resultados distintos. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente medir cobertura, medir cuánto del sistema estamos ejecutando. Entonces, a nivel de componentes, implica la generación de casos de prueba a partir de código, por lo que necesitamos ser capaces de leer y analizar código. Es decir, nosotros vamos a tener acceso al código, vamos a poder ver el código, con lo cual, para poder escribir casos de prueba, necesitamos saber interpretar código, o sea, ser programadores, básicamente. También necesitamos herramientas que nos permitan representar las estructuras y técnicas estratégicas para cumplir con los objetivos. Además, este tipo de pruebas no se ejecutan por lo regular de manera manual, sino que se utilizan herramientas automatizadas para correr estas pruebas y para hacer estas mediciones de las que les estoy hablando. Si nosotros tomamos la analogía de un lavarropas para representar nuestro sistema, nosotros dijimos que como técnicas de caja negra no nos interesa cómo lava la ropa, cómo funciona. ¿Está? Nos interesa eh, simplemente que lo haga, que haga lo que tiene que hacer. Ahora bien, cuando empezamos a ver técnicas de caja blanca, es que podemos entrar dentro del sistema y ver realmente qué es lo que está pasando ahí adentro. Esta imagen la tomé de una página que tenía una publicidad, o era digamos, una publicidad sobre en una bolsa de trabajo, en donde te decía básicamente que la vida es demasiado corta para tener el trabajo equivocado. Y son muy gráficas, ¿no? Y precisamente nos sirve para ver que muchas veces nosotros ignoramos qué es lo que está pasando dentro de un sistema. Este, por eso me pareció adecuado ahora que capaz que lo termino cambiando porque eso lo puse hace varios años y ya no me parece tan adecuado, pero bueno. La idea es que represente la analogía, digamos. Entonces, en la estructura general de programas, nosotros vamos a manejar dos conceptos. Cuando nosotros veamos cobertura, vamos a tratar de ver si estamos ejecutando eh, todo nuestro código. Pero no es todo el código lo que nos interesa, sino las líneas de código que sean ejecutables. ¿Está? Entonces, vamos a ver que hay líneas de código que para nosotros son interesantes, que son las líneas de código ejecutables, y vamos a ignorar líneas de código que no son ejecutables. ¿Está? Las líneas de código ejecutables, entonces, son aquellas que le indican al equipo que tiene que hacer una acción. Y las no ejecutables son simplemente para, por ejemplo, declarar variables, dar inicio o fin a sectores de bloques de código ejecutable, etc. Luego, para empezar a entender, digamos, cómo medimos la cobertura, vamos a trabajar con estas tres estructuras, que son las estructuras básicas de un sistema de programación, que son la secuencia, ¿está? En donde simplemente tenemos sentencias que se ejecutan una tras otra y no hay toma de decisión entre ellas. La selección, que es digamos, una operación en la cual se evalúa una condición y se determina si el resultado de la condición es verdadero o falso y se toma caminos distintos. Y la iteración, que es un segmento de código en el cual se realizan ejecuciones sucesivas sobre una porción de código. Esto es programación ultra, ultra básica, ¿eh? No esperen que sea mucho más complicado que esto. Entonces, cuando miramos diagramas de flujo, tenemos que la secuencia se representa como con un solo recuadro, todas las sentencias que hagan falta. La decisión se representa con un rombo, de esta manera, y la iteración
se puede representar de dos formas distintas, con la evaluación al inicio de la iteración o con la evaluación al final. ¿Eh? Esto sería un mientras o un repetir. ¿Alguien no entiende algo de lo que estoy explicando? Esto es un repaso muy rápido sobre lo que es programación muy, muy básica. Sigo entonces. Y después tenemos diagramas de flujo de control, que son otra herramienta que nos puede servir para identificar situaciones en las que, digamos, que nos permitan detectar casos de prueba, para situaciones para crear casos de prueba. En estos tipos de diagramas ignoramos por completo qué es lo que se está haciendo en las ejecuciones, las sentencias que se ejecutan. Lo único que nos interesan son los puntos de control donde se toman decisiones, ¿está? Donde se evalúan este, condiciones por verdadero o por falso, para ver los caminos que se toman. ¿Preguntas de esto? No. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver los distintos criterios de cobertura. ¿Por qué tenemos que hablar de criterios de cobertura? Resulta que vamos a ver que cuando nosotros queremos medir cuánto estamos cubriendo de un sistema, en realidad hay distintas formas de hacer esa medición y es por eso que hablamos de distintos criterios. Tenemos los criterios más básicos que tenemos serán de sentencia, de decisión, vamos a ver también de función y de condición. Y después hay otros más, que los pueden ver todos en los libros, por supuesto, que en principio el concepto más básico es bastante fácil de entender, pero por supuesto con el código este, que se puede complicar, pueden llegar a tener algunas dudas, así que les recomiendo la lectura de los libros. Entonces, eh, pasemos primero al criterio de cobertura de función. Em, el criterio de cobertura de función, ¿qué es lo que hace? Dado que nuestro sistema esté dividido en bloques de código, que son funciones o son métodos de objetos, lo que hace la cobertura de función es una especie de lista de todas las funciones existentes en nuestro programa o de todos los métodos, ¿está? Y va como marcando, de algún modo, la ejecución de esas funciones cada vez que corremos nuestros casos de prueba. O sea, nosotros vamos corriendo los casos de prueba y va marcando las funciones que se van llamando a medida que vamos corriendo nuestros casos de prueba. Esta cobertura de función se va a satisfacer en un 100% si hay al menos una llamada para cada función al finalizar la ejecución de nuestra suite de pruebas. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Sí, o sea, sí o sí, una llamada por función, digamos, para que complete el recorrido. A ver, si vos tenés tu lista de casos de prueba, cada caso de prueba te va a hacer llamadas a ciertas partes de la computadora, a ciertas partes de tu programa, ¿está? Ciertas funciones o módulos o métodos, ¿está? Y vos vas corriendo uno tras otro y al finalizar tu ejecución, tu cobertura de esa suite va a ser del 100% si todas tus funciones fueron llamadas al menos una vez. Todas las funciones que componen tu programa fueron llamadas al menos una vez. Sí, ok. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la cobertura de sentencia? Acá entra en juego eso que estuvimos hablando un rato antes sobre las líneas de sentencia ejecutables de las no ejecutables. Acá nos interesan solamente las líneas de sentencia ejecutables. ¿Y qué es lo que pasa acá? Nos dicen que la cobertura de sentencia va a estar satisfecha en un 100% si al menos cada línea ejecutable es ejecutada al menos una vez con nuestros casos de prueba. Entonces, ¿cómo se ve eso en un ejemplito como el que tenemos acá? La cobertura de función va a estar cubierta si
llamamos a esta función al menos una vez. ¿Está? Y la cobertura de sentencia va a estar cubierta en un 100% si, además de llamar a esta función, la llamamos con los parámetros x e y con ciertos valores. ¿Ya está? ¿Y qué nos determina eso? Esos ciertos valores. Resulta que nosotros entramos a ver el código acá y vemos que acá hay un if que evalúa estos dos valores x e y con un y nos dice que este if solamente va a ser verdadero si ambos resultados de estas evaluaciones son verdaderas. Y para que ambos resultados de estas evaluaciones sean verdaderas, x tiene que ser mayor que 0 y y tiene que ser mayor que 0. Entonces, al llamar a esta función oneFunction con los valores x igual a 1 e y igual a 1, vamos a poder ejecutar esta línea que está acá, que es la única línea que nos interesa, la única línea ejecutable, con lo cual una llamada a la function one con los parámetros x igual a 1 e y igual a 1, ya nos daría la cobertura de sentencia del 100% para esta función. ¿Se entiende esta parte? Está acá, está muy fácil. Sí, sí. Sí, profe, se entiende. ¿Mm? Profe, Muy bien. entonces para la Sí, cobertura de sentencia tendríamos que hacer como una prueba de escritorio para ver con qué condiciones cumpliría la cobertura de sentencia, algo así. se hace como una prueba de escritorio. Acuérdate que esto es a modo de práctica, ¿eh? Porque en la realidad, digamos, cuando ustedes trabajan con un proyecto real, esto se hace con herramientas, ¿eh? No se hace a mano. Ok, Ustedes ok. ponen todos sus casos de prueba en una plataforma, la plataforma corre todos los casos de prueba, o sea, también le dan el repositorio de código, y lo que hace es medir, según todos los casos de prueba que ustedes ejecutan, la cobertura, según los criterios que ustedes le plantean, de los casos de la cobertura, digamos, de sentencia, de función, de lo que sea, que se puede llegar a conseguir con los casos de prueba que ustedes le pasan. Entonces, lo siguiente es coberturas de decisión y de condición. En caso de que haya varias condiciones, hay que hacer varias vueltas de pruebas para correr todos los ifs. Bueno, ahora vamos a ver casos más complicados. Está Luis, después vamos a ver ese caso también. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá lo que estamos por ver es qué pasa en los if. ¿Está? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al inicio de la programación, digamos, los programas no se escribían ni como funciones ni como métodos, se hacía como una lista de líneas ejecutables y con las sentencias goTo se iban de se salteaban a otras líneas, se simulaban bucles, cosas así. Entonces, lo que se hacía era simplemente ver si se ejecutaban todas las líneas. Entonces, el primer criterio de cobertura que salió era criterio de cobertura de sentencias. Pero después se dieron cuenta de que en realidad había muchos errores que no estaban cubiertos por esa cobertura de sentencia y tenían que ver con las ramificaciones. Ustedes tenían un if y resulta que si, por ejemplo, ustedes tenían el caso de verdadero o falso. Si un programador escribía todas las líneas de código y la sentencia ejecutable para el caso verdadero y se olvidaba de escribir para el caso falso, pasaban todas sus pruebas y su cobertura de sentencia era de 100% y resulta que había un montón de situaciones que no se habían cubierto y no saltaban en este tipo de errores, en este tipo de pruebas. Entonces, decidieron desarrollar la cobertura de decisión. Se dieron cuenta que hacía falta la cobertura de decisión. Esta cobertura de decisión lo que se hace es, cada evaluación se determina que requiere pruebas por verdadero y por falso. ¿Está? Y en este sentido, para este tipo de evaluaciones, vamos a tener estos dos criterios de cobertura, uno de condición y uno de decisión. El de decisión también se le llama de rama y es eso que les estaba diciendo, que lo que busca es determinar el resultado, o sea, que haya casos de prueba que evalúen el resultado final de todo este if, tanto por verdadero como falso. ¿Está? Entonces, si en este punto que está acá se evalúa todo esto que está acá, lo que buscamos es tener casos de prueba que evalúen por verdadero o por falso. En el caso de la cobertura de condición, esto no es importante, no es relevante
el resultado final de todo esto. Lo único que nos interesa es que se evalúe cada variable involucrada en esta toma de decisiones, ¿está? Por el caso de que resulte verdadero o falso la evaluación de esa variable en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a necesitar un caso de prueba que nos determine qué pasa cuando x es mayor que 0 y qué pasa cuando x no es mayor que 0. Y luego vamos a necesitar casos de prueba que nos determinen qué pasa cuando y es mayor que 0 y qué pasa cuando y no es mayor que 0. ¿Está? Entonces, dada esa situación, nosotros necesitamos casos de prueba que evalúen a x cuando sea mayor que 0 y cuando no sea mayor que 0, y ahí cuando no sea mayor que 0 y cuando sea mayor que 0. Y con estos dos casos de prueba que están acá, ya tenemos cubierta nuestra cobertura de condición. Estos dos casos de prueba que están acá nos determinan una cobertura de condición del 100% de esta porción de código. ¿Está? Pero claramente ambos casos de prueba van a ir por el falso y no van a correr el caso verdadero. Para eso está la cobertura de decisión. Entonces, en la cobertura de decisión, sin importar el valor que tomen las variables, lo que necesitamos es que el resultado total de esta evaluación está tener casos de prueba que cubran tanto el verdadero como el falso. Y van a ver que los casos de prueba son parecidos, pero distintos, porque tienen que cubrir ese otro criterio, digamos. ¿Se entiende esto? Yo tengo una consulta, profe, Sí. porque en la cobertura de condición, si yo pongo un 1 y un 0, me da falso y retorna Z. Y en decisión, si pongo 0,1 pasa lo mismo. O sea, tengo los dos lados 0,1. ¿Cumple con condición y decisión al mismo tiempo? ¿Sería algo así? A ver. En la cobertura de condición, vos lo único que te estás fijando es que se evalúe X e Y. En la cobertura de condición, solamente te fijas que X se evalúe cuando todo esto sea falso y cuando todo esto sea verdadero. ¿Está? Entonces Ok. vos te preocupás porque tus casos de prueba tengan en uno de los parámetros, en el parámetro X, tengan situaciones para los cuales el resultado de esta evaluación que está acá sea verdadero o sea falso. ¿Está? No te preocupa todo el resultado final de toda la evaluación. ¿Está? Eso es para la cobertura de condición. Y para la cobertura de decisión, vos necesitas provocar situaciones para los cuales todo esto que está acá de verdadero o de falso. Está. Gracias. Podríamos tener otros ejemplos, ¿está? De casos de prueba. ¿Por qué? Porque claramente acá, para que todo esto de verdadero, como esto es un y, para que todo esto es verdadero, la única situación posible es que x e y sean mayores que 0. ¿Está? Pero tenemos varias situaciones para las cuales x e y todo esto que está acá nos dé falso, que es cuando al menos uno de ellos sea falso. Eso nos va a provocar que tengamos 3 casos de prueba en los cuales esta evaluación sea falsa, pero en realidad solo necesitamos uno. ¿Está? Entonces, esta segunda función que está acá podría ser 0,1, 1,0 o 0,0, cualquiera de las tres. Pero tenemos que tomar una sola, ¿está? Para no ser redundantes. ¿Se entendió eso? Sí, Lisandro. Profe, una consulta. Si bien se evalúa todas las posibilidades de las variables en la cobertura de decisión, nos faltaría una posibilidad que sea, por ejemplo, 0,0. Por eso digo, como acá no nos interesa los resultados individuales de las evaluaciones estas, nos interesa el resultado total, en la cobertura de decisión nos interesa el resultado total. Ese caso que vos estás dando nos va a dar el mismo resultado que este que está acá. Porque como vos tenés acá un y, ¿viste? Esto es lógica proposicional, como acá tenemos un y, con que cualquiera de los dos sea falso, ambos van a ser falsos, o sea, todo esto va a ser falso.
Yo este tipo de cosas doy por sentada, pero en esa por ahí, si no están familiarizados con lógica proposicional, avísenme y repasamos un poquito. Perfecto, profe, entiendo. No, sí estoy relacionado con hardware, algo así. Gracias. Ok. ¿Seguimos? Después, si quieren, podemos volver un poquito para acá. Igual vamos a hacer ejercicio de esto. Entonces, viendo estos criterios de cobertura, nos encontramos con que las técnicas de caja blanca tienen sus ventajas y desventajas. ¿Tá? Entonces, entre las ventajas podemos decir que al poder ver este código y poder, digamos, diseñar casos que nos permitan recorrer de distintas maneras el código, se adquiere un conocimiento sobre el funcionamiento del sistema que mejora la comprensión y la creación de casos de prueba, incluso con otras técnicas. Imagínense que, por ejemplo, ustedes definen que funcionalmente o idealmente un componente debería, o sea, a nivel de sistemas y con técnicas de caja negra, ustedes definen particiones de equivalencia, 2 o 3 particiones de equivalencia. Pero en realidad saben que hay una partición de equivalencia o más de una que internamente puede llegar a fallar dando, qué sé yo, distintos tipos de valores, distintos tipos de datos. Entonces ese conocimiento les va a permitir a ustedes refinar un poco esas particiones de equivalencia que lógicamente deberían ser una sola, pero ustedes saben que en la implementación pueden llegar a provocar que tengan que escribir más de un caso de prueba para esa misma partición de equivalencia. Esto también les permite optimizar código fuente al revelar errores ocultos. Hay errores que no se pueden ver con los casos de prueba apuntados a el funcionamiento general, o sea, hechos con técnicas de caja negra, que solamente se pueden ver cuando uno apunta a una cobertura específica. Esto permite mejorar digamos, la estructura, la calidad del código. Es fácilmente automatizable. En realidad es casi la única manera en que se trabaja con casos de prueba de caja blanca, que es automatizando los casos de prueba. Son muy fáciles de automatizar porque, digamos, cuando uno busca eh, obtener, digamos, esta medición de cobertura, al tener línea por línea, al tener una cobertura línea por línea, es muy fácil de determinar de qué manera los casos de prueba cubren con una manera muy precisa, digamos, nuestro sistema. Y bueno, va de la mano con esto también, proporciona reglas claras basadas en procesos de ingeniería sobre cuándo dejar de probar. Recuerdan que cuando nosotros hablamos de planes de prueba, había un ítem que decía criterio de salida, que era básicamente en qué momento deberíamos dejar de ejecutar pruebas, o en qué momento podríamos decir, bueno, hasta acá es suficiente. Y eso tenía que ver con, por ejemplo, decir, bueno, un criterio de salida podría ser que todas las pruebas hayan sido ejecutadas, que no hayan bugs, que esto, que lo otro, pero resulta que si nosotros decimos, bueno, que todas las pruebas hayan sido ejecutadas, ¿qué pruebas? Y bueno, las pruebas que obtuvimos a partir de la user story tanto y que cubre tales criterios de aceptación, pero en realidad es un concepto relativamente ambiguo saber si tenemos una cantidad de pruebas suficiente para cubrir las cosas, ¿no? Pero en este caso, en las pruebas de caja blanca, el criterio de cobertura nos establece una forma de medir mucho más precisa. Si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, ¿cuántas líneas de sentencia se cubrieron de nuestro programa? Nos puede establecer un porcentaje, qué sé yo, 35.3% de líneas ejecutadas. No es algo más o menos, no es más o menos la mitad, es un número mucho, mucho más preciso. Este labor a los programadores, sí. Generalmente esto se aplica a las pruebas unitarias y esa onda que hacen los programadores. Co-automation depende a qué apuntes, porque muchas veces Co-automation hace una emulación de el funcionamiento del sistema hecho por un usuario, o sea, manipulado por un usuario,
y es hecho a nivel de sistemas y generalmente es con caja blanca. Incluso los casos de prueba que automatizan los automators son casos de prueba de caja negra. Pero los programadores pueden hacer casos de prueba unitarios teniendo en cuenta el criterio de caja blanca. Esto se vuelve más complejo de probar a nivel de sistemas. Sí y no. En realidad esto no se usa tanto para la parte de sistemas, sino más para la parte de componentes. Y desventajas, obviamente que también tiene, y tienen que ver con su complejidad. En realidad, este tipo de pruebas tienen un componente matemático bastante fuerte, con lo cual hay que tener ciertos conocimientos de ingeniería, o al menos de matemática y de lógica, y de programación. Otra cosa es que muchas veces detectamos o identificamos muchísimos casos de prueba y en realidad no podemos escribirlos a todos o programarlos a todos, así que tenemos que hacer una selección de lo que nos parece más importante, como siempre basados en riesgo y prioridad. Y otra cosa es que este tipo de pruebas muchas veces apuntan al software existente y no detectan requerimientos faltantes. Es decir, esto te va a medir qué tan bien tus pruebas cubren el código escrito, ¿está? Pero si, por ejemplo, hay algún requerimiento del cliente que no se plasmó en el sistema, eso no se puede ver a través de las pruebas de caja blanca. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió los criterios de cobertura? ¿Entendió la diferencia entre las técnicas de caja negra y las técnicas de caja blanca? ¿Y por qué en unas hablamos de esas técnicas, digamos, como particiones de equivalencia, valores límite, y acá simplemente estamos hablando de cobertura? Sí, Ok. Recuerden que hay bastante material de lectura de todo esto, así que lo pueden consultar en en el documento, técnicas basadas en la estructura, como un apuntecito muy, muy básico, y después también lo tienen en el syllabus y lo tienen en los libros, ¿está? Acá en la parte de bibliografía de referencia, en libros para leer, tienen entonces, el software testing es el básico básico que tienen para leer. Está en inglés, pero este es como una versión original en PDF. Y acá al lado lo tienen el español. Este se ve feito, porque es una, no sé, es un formato, una traducción medio raro, no sé cómo lo quisieron traducir. Pero bueno, está en castellano. Así que pueden tener los dos abiertos, uno para tener todos los gráficos y las cosas bien, bien prolijitas, y el otro para entender más o menos qué es lo que dice. Como tiene volvemos a entrar y tipo, bien. Buenísimo. Entonces, lo que resta de la clase, quiero, si no tienen más preguntas sobre esto, quiero que trabajemos en los cuestionarios de caja blanca. Estos cuestionarios de caja blanca se los pasé acá en estos documentos, ejercicios de diseño de pruebas y ejercicios complementarios, ¿está? De manera que lo que vamos a hacer ahora es dividirnos en grupos y vamos a ir resolviendo los ejercicios en grupo, ¿está? Entonces, esos resultados que están ahí van a ser lo que se les va a pedir acá. ¿Mm? A ver bueno, si mejoramos un poquito, remontamos el promedio. Bien, entonces, voy armando los grupos y vamos a ir trabajando. Sí, Roxana. Profe, para no confundirnos de vuelta como nos pasó la otra vez cuando hicimos el trabajo práctico número 3 que hicimos en grupo, porque nos puso en grupo, era para probar nomás, y después el trabajo era individual. Ahora, sería lo mismo como que vamos a probar en grupo y después lo hacemos Sí, individual a ver, o... esto es un cuestionario.
Está un cuestionario individual. ¿Está? Así que acá no hay forma de que presenten lo mismo, salvo que no sé. Estos son cuestionarios. En cuestionarios que se responden así múltiple choice, como el cuestionario de caja negra. ¿Está? En donde ustedes ya van a ir viendo de qué se trata. Tienen que resolver ejercicios básicamente y acá les va a decir, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Uno, dos, tres o cuatro? ¿Mm? Ok, gracias. Bien. Ahí está. Bueno, ahí más o menos. ¿Hay que presentar los ejercicios o directamente el cuestionario? Yo tengo entendido que los apuntes, la parte de apuntes, documentos, ejercicios de diseño de pruebas de caja blanca. Claro, el apunte que pasó el profe en el aula. Mm, mm. Esta sería. Bueno, ¿y cómo van?
Profe, yo recién estoy leyendo. Ok. ¿Alguien comparta pantalla? ¿Saben lo que tienen que hacer? Sí. Es lo de apuntes, el documento de ejercicio de caja blanca, ¿no, profe? Sí. Bien, bien. Creo que Violeta estaba compartiendo, no sé si Sí, se le ahí cortó. lo dejé de compartir porque quiero leer algo. Después. Este. No sé, está. Bueno, ¿y alguien más puede compartir pantalla? Mientras Violeta pueda terminar de revisar sus cosas. Ahí comparto. Ya era una duda más que tenía de esto. Bueno. Profe, ahí con respecto, por ejemplo, a los casos de prueba para alcanzar la cobertura, em, ¿habría que tener en cuenta los if y los else también? ¿O solamente los if? Pues, Ahí creo que se cortó un poco. Sí, se cortó, profe. ¿qué les parece a ustedes? Yo creo que ambos. Yo creo que sí, yo también creo que ambos. Y si en vez de adivinar se ponen a leer el material de estudio. Fíjate, sí. Vamos, chicas. eh, vayan al material de estudio. Cuando tengan una duda como esa, tienen entonces documento que es un resumen traducido. Tienen el syllabus, tienen el libro de software testing, que está en inglés, y después tienen la traducción también. ¿Mm? Vean un poquito a ver qué dice ahí el, el apunte y qué dicen los libros, y traten de razonar también con eso, ¿sí? Dale, Sí. Buenísimo. Sigo entonces, en un rato vuelvo y vemos si tienen más preguntas. dale, profe, gracias. Y bueno, hay que leer.
Hola, para cubrir la sentencia serían 4 casos de pruebas del programa ese de temperatura. Según lo que yo entendí, sí, porque hay TTU, está el if inicial, después está el else y otro else. Uno corresponde a frío, el otro a fresco, uno a cálido y el otro a caluroso. Tenían 4. Entonces, con 4 casos cubrís el 100%. Creo que es así, la verdad, no sé si entendí bien yo también.
En el punto 3 hace falta una sola caso de prueba para cubrir el 100%. ¿Alguien vio ese punto? Yo todavía no estoy intentando convencerme de que el primero está bien o mal. Yo también conté 4 en el primero. Sí, de línea Sí, ejecutable, sí. yo también conté 4. El segundo punto, para mí sí se cumple. No se cumple el 100%. El segundo ya se vería. Pasa que en el punto 3 pide cuántas casos de prueba se necesitan y en el programa si no pones un falso, digamos, no salís del while. Por ende, nunca terminas el programa. Entonces, para continuar el programa tiene que estar verdadero siempre y para salir tiene que ser falso la condición. Por eso un caso de prueba nada más. Entiendo lo que decís. No sé, pero entendí. Ok. En el caso del 2, la cobertura de sentencia sería 50, ¿no? Creo. 25 menor a 30, cálido y caluroso no me cumple. Ahí está. 1, 2. Cálido y caluroso nomás se cumple. Por ende, supongo que qué línea de pseudocódigo no se ejecutarían. Sería el if 1 y el if 2. O línea 7 y línea 10. Mm, sí. En el tercero, Luis, ¿cuánto habías dicho? ¿Cuántos casos? Uno solo. Porque el while siempre va a ir ejecutándose. Mientras, claro. Claro, para salir sí o sí tienes que ingresar falso. Sí, sí, sí.
En el 3, 2 casos tendrías que probar para cubrir el 100% y la decisión sería un caso de prueba. O estoy entendiendo mal, perdón, pero no puedo entrar a la plataforma y estoy en lo que ustedes van diciendo y voy leyendo más o menos. Sí, mira, lo que yo dije es que eh, el programa te va a leer un carácter y mientras sea distinto al porcentaje, el carácter porcentaje, va a ejecutarse en verdadero. Hasta que vos no ingreses el carácter de porcentaje no va a salir. Por ende, sí o sí tiene que ingresar un falso para salir y terminar el programa. Cubrís ambas condiciones, positivo y negativo. Sí, negativo y positivo. Entonces en el 4 sería en un 100%, ¿no? Creo que no, porque sí, no, esa no estoy entendiendo, porque Para mí es 50. pasa que acá ¿Por qué? en el archivo dice, se mide contando el número de resultados de decisiones probados respecto del número total de resultados de decisiones. Sí. O sea, se mide contando el número de resultados de decisiones probados. Y si ingresa de una el porcentaje no prueba ninguno. O sea, es cero. Respecto del número total de resultados de decisiones, que es solo uno. Eso es lo que yo entiendo. ¿Lo llamamos al profe? Para mí que es 0%. Yo creo que estoy entonces. Por eso pregunto para hacer clic en el solicitar ayuda. A ver si que nos corrija de última y de qué estamos yendo más o menos. Bueno, ahí, ¿cómo van? Otra. Profe, en el punto 4 estoy en duda si es 0%. Y bueno, a ver, que alguien comparta pantalla y así Sí, vamos porque, trabajando. o sea, el ejercicio del punto 4 dice cuánta cobertura se alcanza ingresando el carácter de porcentaje. Pero Ujú. en en la teoría dice se mide contando el número de resultados de decisiones probados. Cosa que si ingresas el porcentaje de una no probás ninguna decisión. A ver, ¿cuáles son tus resultados posibles a una decisión? En este caso, una. No, siempre, en una decisión siempre vas a tener dos resultados posibles, verdadero o falso. ¿Tá? Entonces, vos tenés una evaluación, ¿tá? Y vos, para medir la cobertura en las evaluaciones, vos tenés dos tipos de cobertura, la de condición y la de decisión. ¿Tá? Y acá te está pidiendo de decisión. Entonces, la de decisión lo que te hace es ver las ramificaciones, es ver qué tipo de resultados, o sea, si tenés casos de prueba que cubren los resultados posibles. En estos casos, los resultados posibles son verdadero o falso. Entonces, vos tenés un solo caso de prueba que hace eso que está ahí. Eso, ¿qué te va a cubrir? Te va a cubrir una de las ramas. ¿O no? El falso. Ujú. 50% entonces. Sí, Exactamente. 50%. Ah, bien. 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 Bien, Eso había dicho Pame, ¿no? Sí. sí. ¿Quieren compartir pantalla? No sé si ya terminaron esa parte. Pueden seguir ¿cómo es? Complementario si quieren.
Y queríamos Eh, corroborar primero si estaban bien los otros puntos Y bueno, anteriores también. estoy esperando, compartan pantalla. No sé, no deben trabajar así. Siempre alguien tiene que estar compartiendo pantalla. ahí comparto. Bien, entonces, punto 1. ¿Cuántos casos de prueba necesitan para alcanzar cobertura de sentencia del 100%? 4. 4. ¿Cuáles serían? El primero es el... O sea, es un caso de prueba por cada if, básicamente, por lo que yo voy. El if 1. Pero ahí veo 3 if. Me cagó, profe. Bueno, Yo lo que, por lo Creo que que es por leí, cada eran de resultado, che. líneas Ah, ejecutables. Las líneas bien, lo que ejecutables estamos, serían el resultado las que tienen resultados. bien, claro. lo que estamos buscando, sí, es ejecutar líneas ejecutables. ¿Está? Ir cubriendo con nuestros casos de prueba la ejecución de todas nuestras líneas ejecutables. Entonces, ¿qué tenemos que cubrir? ¿Cuáles son las líneas ejecutables? Serían la número 7, la 10, 13 y 14. Bien, en realidad también tenés Y el 18. la El 8, 5 y la 18. ¿Ah? Pero, como todos los casos de prueba 5. pasan por esas, no te preocupas mucho por eso, te preocupas por esa que me mencionaste vos. ¿Está? Muy bien, entonces, ¿qué haces? Eh, Te vas a la primera, a las 7. Entonces, creas un caso de prueba que apunte a esa línea en particular. ¿Está? Dame un caso de prueba que apunte a esa línea. Cuando el resultado sea 5. Cuando la temperatura ambiente sea, claro, menor que 10, que puede ser 5. Entonces, Claro. entra ahí y después sale. Ahí está. Entonces hace resultado igual a frío, después sale. Y te falta entonces cubrir todas las otras que mencionaste. ¿Está? Ahí tenés un caso de prueba. Entonces tenés que hacer casos de prueba que vayan cubriendo todas las líneas. ¿Está? Entonces, ahora sí ya la tienen re clara, ¿saben cuántos casos de prueba son? 4. Ok. ¿Y qué tiene que, y por qué no 3 o por qué no Eh, 5? el primer caso de prueba sería ingresando un número menor a 10. Ajá, Ahí va al frío y sale. El segundo es ingresando menos de 20. bien. eh, y va fresco. Ahí tenemos dos casos de prueba. El tercero sería ingresando menos de 30. Y el Y cuarto ahí, sería mayor a 30. ahí está. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema acá es que vos tenés una línea ejecutable por el último else, ¿está? Que tenés que cubrir. Si no fuera por eso, serían uno por cada if, como me dijiste vos. ¿Está? Pero en ese caso en particular, vas a tener, o sea, para el último if, vas a tener dos casos de prueba para un solo if. ¿Está? Por eso es que tenés 4 y no 3. ¿Y qué pasa si Bien, ingreso? era como que lo resolvimos, pero no sabíamos explicar cómo. Sí, no hay Entonces problema. cuando nosotros decimos, tenemos que decir que eh, responden, tendríamos que responder con los casos de prueba a temperatura ambiente. En el caso 1, el primero sería el if, el segundo un if, el tercero un if y el cuarto un else, ¿así? ¿O cómo No, tendríamos que te responder? dice, no, te dice, ¿cuántos casos de prueba se necesitan? 4. ¿Está? Si Sí. vos querés saber cuáles son, vos tenés un programa que lee, fíjate que dice read, o sea, te lee una temperatura. Entonces, tu caso de prueba va a ser eh, asignar distintos valores a esa variable temperatura. Entonces, tu primer caso de prueba va a ser con temperatura ambiente menor a 10. Tu segundo caso de prueba va a ser con temperatura ambiente entre 10 y 20. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. Y después, punto 2.
Yo llegué a la cubre, conclusión de que no se cumple el 100%. Ok. ¿Qué líneas de código no se ejecutan? Las 7 y... ¿Cuál era la otra? Y la 9 creo que era, menor a 20. no, son 25 y 35 los casos de prueba. La 7 y la 10. Bien. 7 y 10 era. Bueno, chicos, sigan así. Terminan este. Si quieren, pueden seguir con los complementarios. Me voy a dar una vuelta. Si tienen otra duda, me avisan. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahí comparto entonces los complementarios. Dale. Entonces de esto nosotros tenemos que hacer como un archivo, ¿será? Esto es lo que me olvidé de preguntarle. Ya te digo, ahora estoy en el Cenit, a ver. Acá dice que cuestionario sobre ejercicios. Sí, es como un repaso, ejercicios de repaso, una cosa así. Sí, él dijo Capaz como que sean que vamos a hacer similares. esto porque después en el cuestionario, no sé si va a estar lo mismo, pero va a estar algo parecido para que no reprobemos tanto. Claro, para mí sí también deben ser similares, más no los mismos, pero Claro. eh, uno, dos, uno. Uy, se me llenó la cabeza de preguntas con eso. Creo que tres. Uno, ¿No serán 4? uno, dos. ¿Y cuál es la? ¿Cómo contaste? No, para. Para mí son tres. Uno que va completo, que hace el recorrido completo. Claro. Otro que haría ahí en la entrada nomás, en la primera parte. Y yo. Sí. Ah, pero yo conté, perdón, entonces no son tres, porque yo conté esta que va en no y no sé cómo sería, que va desde acá. Esa que dice, por ejemplo, que viene de starting of engine y va Ujú, engine working y va a vehicle at stop y vuelve de nuevo. esa es una, Es como que hace un circulito y termina en el Sí. stop. claro.
Está bien, esa es una. Yo conté esta. Acá. Así que esta está mal. Porque yo hice así. Y no así porque tiene que terminar acá. Ay, no veo tu mouse. El cursor no se ve. ¿No? Qué No. raro. Bueno, va desde entre las flechas, va desde Starting of TNG, OK, Working, Sí. Stop, y el No va hacia Working otra vez. Yo conté esa, pero esta no va, porque no termina en Stop otra vez. En el Pero estado sigue inicial. Pero, hasta stop. Vuelve a working y sigue hasta stop. Y ahí, Bueno, vuelve de nuevo a la entrada. Vendría a ser. Ajá. Ah, está bien. Es como que hace un caracolcito que vuelve. O sea, termina así. vendría siendo 3 casos de prueba entonces. Creo que sí. Sí. 2, 3. Sí, yo también cuento 3. Ok. Vamos con la otra. Las dos barras juntas, ¿qué era? ¿O? ¿Cómo? Las dos barras juntas en el else if, ¿qué era? Or. Es or. Oh, ok. entonces se tendría que probar dos negativos, 2, 1 negativo, 2, 1 positivo sería. No, lo que te dice acá es Por que eso para el en A0 sería la entrada y 1 sería la salida. Por eso te dice, considere que la entrada es el primer valor y la salida es el segundo valor.
¿Se puede elegir más de una opción o no? Y tenés que elegir una de esas 4 opciones, A, B, C o D. Esta no es, creo, porque 0 te da 1 y 1 te da 1. No cumple esta, digamos, creo. El A no es. Claro. Porque sí o sí tiene que haber una entrada negativa. Claro, y el C tampoco, porque está probando 2 veces esto. Entre 0 y 1 te da 1. 1 te da 1 también. Estarías probando 2 veces el mismo, digamos, creo. Y lo mismo hace el D entonces, ¿Cómo? que medio lo mismo hace la opción D. ¿En cuál? ¿En el mismo o entre 0 y 1? Claro, entre 0 y 1. El D sí puede ser. Perdón, me golpeé en la puerta. Porque primero evalúa negativo el primer if. Segundo ingresa 0, por lo que va en el segundo if. Y el tercer if tiene que ser mayor a 1 y ingresa 4. Por ¿Y lo que cuál es va. la diferencia? Perdón, estabas explicando entre la diferencia entre el B y el D. No, el D nada más. Ah, Porque Laura dijo que no era. Pero puede ser. no sé. El B. ¿Por el 1 decís? Porque 1 da como F igual a 1. Claro, 1 negativo pones y sale 1 negativo. 1, 1 y después tenés mayor a que es 5 y 125 puede ser. Pues no veo bien por eso. 120. Ah, decime, 120. así ¿ahí lo ves Para, bien o más? ¿O le hago más zoom? ahí está, gracias. No. Es 120. El factorial de 5 es 120. Es que no sé la diferencia entre poner 1, o sea, en el if entre 0 y 1, no sé la diferencia entre poner 1 o poner 0, porque ambos dan 1. En ambos casos entra Claro, el Pero valor. dice, tenés que hacer la menor cantidad de casos. pero tienen la misma cantidad de casos. Tienen Sí. Claro, o 3 sea, casos. prueba el 1 y después vuelve a probar el 1. O prueba el 0 y después prueba el 1. No, porque
es uno negativo, contaría como otro, digamos. No sé. Tengo esa duda todavía. Encima todos los otros puntos que siguen son por el estilo, o sea, necesito que aclare eso, por lo menos el profe, para entender lo siguiente. Apriétenle el solicitar ayuda. A ver, Capaz está desocupado. Capaz no resuelve esa duda y ahí le seguimos puse. viendo. Voy a ver los otros. Cansa. Ni sabía que estaba esa opción de solicitar algo. Es muy tarde para que mi cerebro procese un for a esta altura de la noche. Ay, sí, tal cual. Y eso que es martes recién. Eso es lo peor. Lo peor es que no entendí y este lo entendí menos porque parece que es el mismo. O sea, creo que está preguntando lo mismo. Sí, sí, por eso yo digo que por lo menos nos aclare el anterior, entonces vemos de resolver esto una vez que tengamos en claro. Cobertura de decisiones. ¿Le pusiste el botoncito? Sí, sí, está ahí en cancelar petición de ayuda, o sea que está pendiente. Esta opción lo que hace es imprimir el número negativo nomás, el mismo número. Creo que sí, che. Creo que sí. Argumento negativo. Esta partecita. O sea, vos le metes
-3 y te devuelve -3. En este caso F tiene -1, se me hace. Se me hace que siempre va a devolver eso, ¿o no? Esta opción, Pasa que no sé qué este, hace el STDR. por ahí va, porque yo no conozco el Yo tampoco. STDR. Ahí qué es. A ver si lo googleo. Estándar error, dice. Eh, ¿Fijado o qué? El flujo de error estándar es el destino predeterminado. Te devuelve un mensaje de error en Mm, caso de que su ejecución falle. Eso. Ah, te da un mensaje, no te da el resultado, entonces, O sea, el o un número. STDR. Claro, te da el Claro, mensaje que dice Factorial Negative Argument. Entonces retorna F, que es... Ah, no, sí, que es -1. A ver, ahí le copio. claro. Está bien, entonces. Bueno, no sé, entonces estoy entre el B y el D, que no sé la diferencia entre el cosito, entre el, 1, 1. entre la secuencia S, entre la secuencia B y la B Sí, de yo cuando también está estoy en entre el esos PCB1. dos, pero Sí, esa es la duda que tengo yo. Yo, mi duda es acá en el segundo... O sea, en el if, después en el else, en el f es igual a n por factorial de menos menos n. Sí, O sea, el número que ingresó, poner acá ingresó el 4, lo factoriza por menos n, menos 1n, o sea, 3. no, Porque le pero eso resta creo que es 1. más pero ese es por fórmula. O sea, lo Este no influye multiplica mucho por el porque, factorial de un número menos de lo que ingresó. porque lo que te dice es que n es igual a esto, que es este. Entonces vos le das un valor a n y se reemplaza acá, acá y cumple con esta función, que es esta. Pero no aplica acá, digamos. Dudo que nos ponga a calcular factoriales acá. Elijo creer, la verdad. Yo voy a pasar a este punto. Vamos a seguir. Acá. 3.
En el punto 3 es el D. ¿El de? Sí, porque pide la menor caso de prueba y Ah, cuando es menor a 0 salta el else, pero el else está vacío, por lo que es redundante que salte acá. Entonces ingresando el 2 va a estar for, hace lo que hace y retorna el 2. o sea, pasa por el if, Sí, si x es igual, mayor o igual a 0, pasa todo. Y si es menor a 0, si es menor a 0 va al else directamente, pero el else está vacío, no hay ni una oh, sentencia. claro. Y en el for como es menor o igual a 2, 2 es igual a 2, multiplica 2. Ahí puso directo para que volvamos. Oh, bueno. Bueno, vamos a esperar unos segunditos que terminan de conectarse el resto de sus compañeros. Creo que estamos todos ya. Bien. Repaso general entonces. Vamos a ejercicio, acá tengo. Algunos aprovecharon a full la clase y ya creo que están medio que terminando todos y otros están todavía a medio hacer, así que vamos a hacer un repaso rápido. Lo que vimos hoy entonces fue técnicas de diseño de pruebas basados en estructura, que también se le llama caja blanca. La técnica es muy diferente a las técnicas de caja negra, porque lo que tenemos acá, lo que hacemos es medir cobertura, ¿está? Y los ejercicios son leyendo o viendo código. Esto es pseudocódigo para que no sea demasiado tosco, digamos, el tema de leer código, sino que es más un pseudocódigo, en donde nosotros lo que hacemos entonces es responder estas preguntas que están acá, tomamos nota porque después los cuestionarios nos van a preguntar estas mismas cosas y tenemos un múltiple choice para responder. Entonces, primero dice cuántos casos de prueba necesitan para una cobertura de sentencia. ¿Qué necesitamos acá entonces? Necesitamos saber qué es una cobertura de sentencias, ¿está? Cómo se mide la cobertura de sentencias, que es a través de identificar la ejecución de sentencias ejecutables. ¿eh? Después entonces tenemos segundo punto, usando el programa anterior, bla, 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 tenemos dos casos de prueba.
Lo que les decía es, la cobertura de sentencias, o cualquier tipo de cobertura, se mide sobre una suite de pruebas, no sobre casos de prueba individuales. Entonces, si ustedes quieren medir cobertura, cualquier criterio, lo que hacen es, basados en una suite, un conjunto de casos de prueba, luego de ejecutar todos los casos de prueba, se fijan qué cobertura tiene según el criterio elegido. ¿Está? Entonces, después de correr estos dos casos de prueba, ¿qué cobertura de sentencia se alcanza? ¿Me están escuchando, verdad? No vaya a ser que estoy explicando hace una hora. Sí, Sí, Lo profe. estamos Sí, escuchando y lo profe. estamos viendo. Sí. Sí, profe, bien. Sí. Entonces, sí, miraba así a ver si no estaba muteado porque sí me iba a querer matar. Bueno, entonces, después tenemos, si no se alcanza una cobertura del 100%, ¿qué líneas de código no se ejecutan? Esto que está acá les exige identificar qué líneas de código se ejecutan y qué líneas no. Para poder entender bien ese tema, les recomiendo que no solo lean este documento, ¿está? Que yo siempre les dejo acá un documentito con una especie de resumen de los temas que vamos viendo tema por tema. Esto es más para repaso que otra cosa. Sino que más vale vengan a los libros, ¿está? Y en estos libros se van a encontrar con que, bueno, tienen el syllabus, que esto siempre está bueno, pero no la idea de esto porque esto es el estándar de testing universal. Y acá este que está acá es un libro que explica el syllabus. Entonces, tema por tema que está en el syllabus se encuentra acá explicado en este. Acá tienen el índice. En la versión en inglés el índice anda. ¿Está? Así que le pueden hacer clic a esto y les va a mandar hasta donde está explicado las técnicas que estuvimos viendo. ¿Mm? Y que acá estuvimos viendo el tema de. Esto es. Perdón, justo agarré el testing de caja negra. Acá tiene un montón de explicación sobre todo lo que es testing de caja negra. Y después viene testing de caja blanca. Acá tienen ejercicios también. Y después tienen, bueno, lo que es testing de caja blanca bien explicadito. Si por ahí les dificulta un poco el tema del inglés, acá tienen la versión en castellano. Se ve fea, pero está en castellano. ¿Está? O sea, no se ve el formato, no se ve, qué sé yo, no se ve bien el libro, pero el texto está en castellano, así que les puede servir. ¿Está? Bien, entonces, como les decía, siguiente punto, tenemos este programita que está acá, y el tema está, y siempre va a estar en leer todo, chicos, ¿está? Cuando ustedes tengan una user story, tienen que leer completa la user story, tienen que entender el contexto, tienen que ver con qué otras cosas está relacionado, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es el cuadro general. Entonces, el cuadro general en este caso es que estamos trabajando con una lista de caracteres terminados en porcentaje. ¿Está? Si bien los leemos carácter por carácter, el tema acá está en que nuestros casos de prueba consisten en llamar a esta función con un dato requerido que es una lista de caracteres terminados en porcentaje. Y acá me pregunta, ¿cuántos casos de prueba necesito para tener una cobertura del 100%? La pregunta, claro, está apuntada a cuál es la menor cantidad de casos de prueba necesarios. ¿Está? Y después te dice, bueno, punto 4, ¿qué pasa si tengo un caso de prueba consistente en solamente esto? ¿Está? ¿Tengo una cobertura del 100% o qué nivel de cobertura tengo teniendo esto que está acá? Para poder evaluar esta pregunta, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender qué es cobertura de decisión y cómo se mide. La cobertura de decisión se mide identificando las líneas en donde se produzcan evaluaciones. En este caso no tenemos ningún if, pero tenemos otra cosa que también produce una evaluación. Al principio, digamos, cuando vimos el tema, vimos que había distintas estructuras, ¿está? Y una de ellas era el bucle, que en el bucle se hace también una evaluación. A veces antes del bucle con un while, o se llama también mientras, o a veces después del bucle con un repeat, un repetir. Y después tenemos, bien, ¿preguntas sobre esto? Estuvieron viendo durante el rato que estuvieron haciendo los ejercicios. Y después tenemos
los ejercicios complementarios. ¿En qué consisten los ejercicios complementarios? Acá nos da un diagrama, este que está acá, y nos dice número mínimo de casos de prueba para probar trayectorias. ¿Está? ¿Cuáles son las trayectorias? Estas flechitas que están acá. Entonces, cada caso de prueba nuestro va a empezar y terminar en engine at stop. ¿Está? Así que si, por ejemplo, tenemos un caso de prueba que desde este estado pasa a este estado y después vuelve, ahí termina nuestro caso de prueba. ¿Se entiende? Para no generar bucles. ¿Está? Y en base a eso después vemos qué más necesitamos para cubrir todas las transiciones que hagan falta. ¿Está? Para cuántos casos de prueba necesitamos para cubrir todas las transiciones. Y ahí las respuestas son 2, 3, 4, 6. ¿Está? Después tenemos punto 2, factorial. Sí, Francisco. Disculpe, profe, pero en el ejercicio primero, el complementario, el caso en el que se tiene un bucle indefinido, ¿se toma como un caso de prueba? No, no es un caso de prueba válida. Ahí está. Entonces, el segundo es, tenemos una función que se llama factorial. En la facultad esto es muy clásico, pero por ahí si no están acostumbrados, qué sé yo, buscan en internet qué es un factorial. Básicamente es una operación matemática. ¿Está? Entonces, con esta función que tenemos acá, esto que está acá es simplemente comentario y nuestra función arranca acá. Este es el código, ¿está? Entonces, esta es nuestra función. Nosotros pasamos un valor n, está como parámetro, a la función factorial y opera nuestro factorial. ¿Está? Entonces, nos pregunta, supongo que tiene un entorno de pruebas que le permite proporcionar valores a la función factorial, las entradas, y comprobar los valores devueltos, las salidas. ¿Está? Tenés un sistema que vos le pasás esto, entradas, y verificás las salidas. ¿Qué secuencia de pruebas dará una cobertura de decisión del 100% con el menor número de pruebas? Entonces, la cobertura de decisión lo que hacíamos era identificar todas las ramificaciones y tratar de cubrirlas todas. ¿Está? Entonces nos dice, yo estoy viendo algo diferente acá, sí, bien. Entonces vemos esto que dice, bueno, nuestro primer set de pruebas, esto que está acá, dice, considere la entrada primer valor, salida segundo valor. El 0 va a ser el primer valor, que es la entrada, y el 1 va a ser el segundo valor, que es la salida. De nuevo acá tenemos 1, 1, 2, 2. ¿Qué quiere decir? Que esto que está acá es una suite de pruebas, ¿está? La suite A, consistente en 3 casos de prueba, ¿está? Con entradas 0, 1 y 2 y sus respectivas salidas 1, 1, 2. Luego tenemos una suite de pruebas B, una suite de pruebas C y una suite de pruebas D. Y acá nos dice entonces cuál de las secuencias de pruebas nos va a permitir una cobertura de decisión del 100% con el menor número de pruebas. Es posible que más de una nos permita cumplir el objetivo, pero hay que ver cuál es la que lo cumple con el menor número de pruebas. ¿Está? Profe, ahí yo tengo una consulta. Sí. Según el programita de arriba, cuando vos le metes un número negativo, te devuelve un texto. Ok. Y ni un resultado, es un texto acá en las opciones, ¿Estás seguro? creo. Si ahí le mete -1 y le devuelve -1. ¿Por qué le pones, por ejemplo, -1? Sí. ¿Está? Y acá te dice, si esto es esto, pasa esto. Si no, pasa esto otro. Y después pasa esto otro. Pero no me importa nada de esto porque de todos modos no entra acá porque este if no va a entrar acá porque no es... perdón, no entra por acá porque es menor que 1. ¿Está? Entonces hace esto. ¿Y después qué hace? Ah, y retorna el numerito. ¿Está? Retorna esto. Ahí está. ¿Eh? Y esto que está acá no es n, sino es f. ¿Está? Por eso les digo, chicos, estos son técnicas de diseño de pruebas de caja blanca. Son un poquito más complicados que los otros. Hay que leer código. Despacito, con cariño y con paciencia, van leyendo qué es lo que tiene que hacer
el programita de acuerdo a las entradas que ustedes ponen. Punto 3. Tenemos algo parecido, ¿está? Pero en esta ocasión el programita es un poquito diferente. Este se ve medio feo. Este se ve un poquito diferente. Y acá nos pregunta, ¿qué secuencia de valores de entrada y salida permitirán alcanzar una cobertura de sentencia de 100%? Con el menor número de pruebas. Entonces, de nuevo, tenemos 4 suites de pruebas. ¿Está? Una tiene 4 casos de prueba, la otra tiene 3 casos de prueba, la otra tiene 2 casos de prueba y la última tiene 1 caso de prueba. ¿Está? Donde esta es la entrada y esta es la salida. ¿Alguna pregunta? Gonzalo. Sí, profe. En el de decisiones, cuando se evalúa, tenés un else ahí que está vacío. En el último, el último código. Si ingresa ese else, también se cuenta como un valor, digamos, Perdón, no sé de qué punto me estás hablando. El 4, perdón, el 3, dado el siguiente programa. En la línea de código hay un else que está vacío. Justo ahí. Dentro del código. Sí, pero estamos hablando de cobertura de sentencia, ¿verdad? Sí, no, me salté de decisiones, sí, por eso. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Si ingresa a ese else que queda vacío también, o sea, debería cubrir ese else también para que sea al 100% en el punto 4, digamos. Ya, ¿está en el punto 3 o punto 4? Punto 4. Ah, Del punto código 4. del 3. Porque Sí, viste que pero toma el todavía no mismo llegamos código. ahí. Bien, todavía no perdón. llegamos ahí. Ahora ya vamos. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre puntos 1, 2, 3? ¿No? Bien, vamos al 4. Usando el programa de ejercicio anterior, ¿qué secuencia de valores de entrada y salida permitirá alcanzar una cobertura de 100% de decisión con el menor número de pruebas? ¿Está? Considera que el valor de entrada, bla, bla, bla. Entonces, decisión. ¿Está? Por cada evaluación de este tipo que vos tenés verdadero o falso. Entonces vos tenés que tener casos de prueba que cubran ambas situaciones. Profe, perdón. Ahí el compañero que estaba hablando de ese else que está arriba del return. Sí, ya sé que me está hablando de ese, pero yo le estoy pero hablando no es válido, de digamos. la Claro, decisión. y yo estaba también pensando que lo que hace ahí. Y no importa, porque lo que vos te estás preocupando, lo que vos Claro, te no tenés que difiere, cubrir, digamos, en el resultado. exactamente, vos lo que tenés que cubrir es las ramificaciones, ¿está? Y te dice que cuando esto es verdadero, va a ser una cosa, cuando es falso, es otra cosa. Pero lo importante es que cubra por verdadero y por falso, y no te importa qué es lo que hace. Exacto. Listo. ¿Estamos? Sí, eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los if son ramificaciones? Sí. Y no solo los if, también vemos que los while, los repeat, los Si esto se pasa a for. diagrama, es mucho más fácil de resolverlo, ¿no? No sé, depende. Hay gente que lee el código Sí, muy hay bien. gente que lee como que- sí. Así que tipo ven los como lo de Matrix, ¿viste? Que leen Ven el a código así. Matrix. Sí, sí. Posta que he visto cosas así y me voló la cabeza. Tenemos uno de esos en el equipo de desarrollo ahora y fenómeno. Pasa que nadie le puede seguir el ritmo. Y No bueno. sabes si te está mintiendo. Y lo que pasa es que, qué sé yo, ¿viste? El En el loco, reino de el los loco, ciegos, sí. el tuerto. Claro, no, pero en este caso no hay muchos ciegos acá. En el equipo en el que estoy no son muy ciegos, digamos. Son bastante buenos los tipos. Y mi líder me dijo, precisamente estábamos charlando y me dice, sí, pero yo necesito debugar el código porque no puedo hacer como hace Gonza que lee el código así, y acá está. No, yo tengo que ejecutarlo y ver qué valor toma cada variable para entender dónde estoy parado, porque si no, no sé qué es lo que hace el programa, pero el loco lee el código, mira el código así y ve dónde. No, acá mira, esto tenemos que cambiar, esto tenemos que cambiar. Muy capo. Y bueno, no por nada está donde está. digamos. Bueno, chicos, son las 10 de la noche. No sé si tienen alguna otra consulta, pregunta, duda. Tenemos una clase más, donde podemos seguir trabajando esto. Quiero, para la clase que viene, si puedo, traer un poco de más material sobre caja negra, para ver si
complementamos un poquito eso, que me parece que quedó un poco escueto. Y bueno, eso será todo por la clase de hoy. Con respecto al ejercicio que usted, ¿cómo es? El challenge. Sí, exactamente, que usted Bueno, puso. el tema es así. Más o menos, la estadística me determina que más o menos 1 de cada 30 alumnos resuelve ese ejercicio. Siendo que estamos 28 acá, con un poco de suerte, alguno lo podrá resolver. Es un desafío. Si se animan a hacerlo, Sí, yo había visto, empecé a hacer. hacerlo, pero bueno, no pensé que a lo mejor teníamos que desarrollarlo, enviarlo, algo por el estilo. Como No. Por ahí lo podemos charlar un poco la clase que viene. Perfecto. Es un ejercicio que hay que leerlo varias veces, hay que interpretarlo, hay que entenderlo bien. No. Profe, una consultita. ¿Es el ejercicio ese que dice de caja negra hasta el día 30 de junio? No, estamos hablando del challenge que pasé en Discord. Ah, ok, perdón. Bueno, gente, ¿no tienen Vamos, más profe. preguntas? Gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Chao, gracias.